Bien, buenas tardes. Gabriel Barinas, podría decir representando a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero al mismo tiempo al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado en esta investigación, ya que nos han dado gran apoyo en este proceso. Esta investigación sobre los pozos y el Servicio Geológico Nacional vino de que luego de aproximadamente 5 años y medio trabajando Graciela Ponte y Gabriel Barinas, quien les habla, en el INAPA, hemos parte de nuestro trabajo identificar fuentes para comunidades rurales principalmente, y muchas de las comunidades, cuando la demanda de agua era alta y era necesario hacerlo por fuente superficial, pues los estudios tenían un ámbito muy distinto a cuando las fuentes eran relativamente pequeñas en zonas muy altas donde imprescindiblemente tenía que ser pozos de agua, ¿no? Entonces, durante los procesos de prospección de los pozos se hace un estudio hidrogeológico, se hace un análisis de los mapas con los que contamos aquí en República Dominicana y se estudian pozos antecedentes. Y muchas veces podemos tener cierta certeza de que el pozo va a producir una cantidad de agua suficiente para las necesidades que tenemos. Sin embargo, luego de muchas investigaciones y muchos fallos, hemos descubierto que cerca del 20 al 25% de los pozos que se construyen fallan. Y fallan ya sea por cantidad, ya sea por calidad, o ya sea que sencillamente no tienen agua. Muchas veces tienen, pero no la suficiente para la demanda que se previó, ¿no? Entonces, basado en eso, seguimos investigando, indagando sobre esa deficiencia que teníamos y descubrimos que esos porcentajes no se alejaban de otras instituciones. Otras instituciones, incluso cuando nos acercamos a los que más perforan, que son los mismos perforistas, ellos nos dan unos datos realmente que en muchos casos uno se tranquilizaba con un 10%, pero se asustaba con un 30%, ¿no? Cuando iniciamos a tirar ideas de cómo podemos reducir este porcentaje de fallo, cómo podemos mejorar la eficiencia con la que nosotros hacemos el trabajo, descubrimos de que no se había creado desde hace mucho tiempo unos mapas con suficiente escala hidrogeológica como para poder dar una certeza rápida de dónde están los pozos buenos y dónde pueden estar los pozos malos. ¿Por qué? Porque hasta la generación de estos nuevos mapas, que son los mapas que voy a comentar ahora, lo que se tenían eran unos mapas hidrogeológicos de una escala 1 a 250.000. Una escala de 1 a 250.000 es bastante difícil cuando estamos hablando de una comunidad pequeñita en un campo. Entonces, los nuevos mapas 1 a 50.000 aumentaron drásticamente. Son unos nuevos mapas que, entrando al portal, fueron creados por unos fondos internacionales de las Naciones Unidas, y los mapas se le llaman mapas geológicos 1 a 50.000, que no solamente son geológicos, porque Gredellen lo conocerá bastante bien, tienen incluidos mapas, esquemas, que lo vamos a ver más adelante, que son unos esquemas tectónicos, esquemas hidrogeológicos, que tienen una escala más pequeña, pero son bastante útiles. ¿Qué es lo importante con esos mapas? Es que son bastante completos para una prospección. Luego de eso decidimos, bueno, ¿y qué pasa si nosotros con el levantamiento que tenemos, el inventario que nosotros tenemos, solamente cuando me refiero a nosotros, me refiero al INAPA, en ese momento pudiéramos hacer una superposición de estos datos con los mapas geológicos? Ya que son los mapas que utilizamos para hacer la prospección, pues vamos a unir las dos cosas y vamos a ver qué sucede. Lo hicimos en algunas ocasiones y utilizamos diferentes parámetros de estos pozos, como son la fecha en la que se realizó, el caudal que se obtuvo en esa fecha, el nivel freático en ese momento, el abatimiento, que son los datos que normalmente se obtienen cuando usted contrata una perforación de un pozo, ¿no? Y le dicen exactamente cuáles son las propiedades de ese pozo en ese momento. Eso puede cambiarte cuando tú haces el aforo en diferentes épocas del año, obviamente, y eso hay que tomarlo en cuenta, por eso está la variable de fecha ahí. Pero ¿qué pasa si nosotros tomamos esos datos y lo enlazamos a los mapas que ya teníamos? Bueno, pues eso es una muy buena idea. Vamos a investigar qué cantidad de pozos tenemos. Como inventario como tal, el INAPA tiene una buena fuente. Sin embargo, alguien les dirá por ahí una gran realidad, es de que cerca del 70% de los pozos construidos en República Dominicana no están inventariados. Eso se lo pudiera decir alguien de medio ambiente que tiene mucho más potestad que yo para decir eso. Pero lamentablemente es una realidad. Muchas contrataciones de pozos, y lamentablemente la mayoría, no pasan por una permisología correcta y no pasa por un inventariado correcto. Lo que significa que por más información que pudiéramos conseguir,
sería relativamente limitada, por lo que no podemos sobrelimitarla quedándonos solamente con los datos del INAPA. Aquí incluimos las ONGs. Muchos de los pozos que se construyen son construidos por organizaciones sin fines de lucro, como la Cruz Roja, como Surfuturo, que construyen muchos pozos para comunidades rurales. Ellos pueden tener bastantes datos. El INAPA, el INDRI, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, otras instituciones relacionadas a este proceso, pero principalmente los mismos consultores. Ahora bien, ¿por qué los consultores y los contratistas suministrarían estos pozos, esta información? Ya que normalmente fácilmente quisieran venderla, ¿no? Pues la idea es que ellos son uno de los primeros que se verían beneficiados de que los pozos fallen menos, porque ellos normalmente son los que le dan la asesoría al cliente cuando quiere construir un pozo de dónde puede ser beneficioso o no. Así que el producto de investigación les conviene, por ende entendemos que puede ser una muy buena fuente de información. Bien, los mapas de los que he mencionado, los mapas geológicos del Servicio Geológico Nacional, los dividen en una plantilla, como ellos los tienen, 1 a 50.000. Esta escala da una precisión lo suficientemente cercana, como había mencionado, pero adicionalmente a eso tiene también unas secciones geológicas. Una de las partes importantes de los pozos es la profundidad, no solamente qué tipo de suelo en general yo tengo, sino cómo vienen esos suelos movilizándose desde las cimas de las montañas hasta donde están los cauces. Los cauces normalmente es donde nosotros decimos, bueno, aquí podemos hacer un pozo. Sin embargo, si este estrato que viene de una montaña es completamente impermeable y penetra, la única manera de saberlo es con una sección o un perfil geológico que nos dé esa información, como se puede ver en la parte inferior aquí abajo. Esa información es parte del alcance de la investigación, ver cómo puede relacionarse con la productividad de los pozos. Entonces, en general, coger las variables que tenemos de los pozos, de los aforos y de los inventarios y enlazarlos mediante un sistema de información geográfico. Podemos enlazar estos mapas, que lo podemos conseguir en formato manejable, y generar una correlación entre estos pozos. ¿Cuándo me coincide que un pozo es muy productivo en un tipo de suelo y luego se repite en una muy buena correlación numérica con los otros? Si eso sucede, y es el beneficio esperado, vamos a poder tener una manera muy sencilla de generar una relación matemática en el que, con simplemente yo decir, en un sitio rural donde no tengo datos, ¿qué tipo de suelo tengo aquí? Voy al mapa, el mapa coincide con una buena productividad ya mapeada con esta investigación, pues es la esperanza de que ese sea el resultado para que el pozo no falle. Sencillamente las posibilidades de que falle serían extremadamente bajas. Objetivos específicos: crear un mapa o un modelo de inventario con los datos que ya tenemos. Eso ya he mencionado de dónde pueden provenir esas fuentes. No están en la investigación delimitada exactamente cuáles van a ser esas variables, porque las variables pueden cambiar cuando se seleccione el lugar. Como segundo sería obtener y depurar los mapas hidrogeológicos. Y digo hidrogeológico porque, aunque estamos trabajando con los geológicos y queremos saber los geológicos, porque es el que tiene la buena escala, el hidrogeológico, porque los acuíferos son una sola unidad, pues pudiera darnos la facilidad de poder generarlo más rápido. Seleccionar la zona geológica del país ideal para el estudio. No todas las zonas son iguales y no podemos hacerlo para la República Dominicana completa. Tenemos que elegir una zona piloto donde ya tenemos unas buenas ideas, porque es donde tenemos los mayores problemas en la institución. Y por cuarto, determinamos una correlación entre estos datos y estos mapas. Si podemos obtener buenas correlaciones con 1, 2 y esperemos que hasta 3 variables, entonces el quinto objetivo sería modelar una regresión entre estas variables, generar una ecuación que me permita estimar cuando digo ecuación no estamos hablando lineal, estamos hablando en espacio, porque lo vamos a trabajar con un modelo espacial. El modelo espacial va a ser con un sistema de información geográfico luego que tengamos el cartográfico ya colocado de los mapas geológicos, podemos colocar los pozos encima y generar mapas como estos. Beneficios esperados: poder generar una relación como las que estamos viendo aquí. Estos son estudios previos que se han realizado bajo relaciones diferentes, no exactamente para el mismo objetivo, pero que pudiesen ser una proyección a lo que realmente queremos. Si podemos generar un mapa como este, en el que yo digo, bueno, yo estoy generando un caudal aquí muy bueno, muy productivo, y el mapa que yo tengo ya generado por esta investigación me dice que toda esta zona que está aquí es muy buena, pues no puedo inventar en las que sé que me puede fallar, porque ya han habido pozos en ese tipo de suelo con esa característica que me han fallado o que me han dado un caudal por debajo del que yo ando buscando.
Y ese sería el beneficio que se espera con esta investigación. Gracias. Preguntas para Gabriel Barinas, por favor. Nada, qué bueno. Pues se extendió. Buenas tardes. Hola. Felicidades por tu proyecto, Gabriel. Gracias. Como parte del Servicio Geológico Nacional, vemos una representación aquí de 3 técnicos. Me gustaría saber si, ya que la base de lo que vas a generar es la información que se produce allá, si has tenido un acercamiento a lo que es la institución para juntos caminar en esto que tú quieres emprender. Sí. La primera intervención que tuvimos fue para primero para saber si era posible, ¿no? Porque lo que necesitábamos era tener la información no como la tienen en el portal. Ustedes saben que la información que se produce en el portal es información en imagen tipo PDF, ¿no? En formato PDF. Eso es prácticamente imposible utilizarla para la investigación. Entonces teníamos que cerciorarnos de que era posible. Entonces lo que hicimos fue que hicimos una solicitud, incluso nos mandaron a buscar cuando eso empezó el asunto de la pandemia, cuando estábamos preparando la propuesta, y nos dijeron de que la información no la tenían homogenizada, fue la palabra que usaron, ¿no? No recuerdo el nombre de la señora con la que yo hablé, eso sí te lo debo, pero sí, cuando nos juntamos con ellos y nos consiguieron los mapas de Pedernales, que son las 3 capas que no tienen en el portal, no de Pedernales, no, de Elías Piñas, que son la de las carreras, y la de... Son las 3 cartas que están pegadas a la frontera en la zona de Las Piñas. Entonces, esas cartas nosotros se las pedimos y aprovechamos para pedirle a ver si la tenían en información. Y nos las enviaron. Entonces ahí fue donde yo le comenté lo del proyecto de investigación, lo de qué era lo que pretendíamos hacer y cómo podíamos manejarlo. Ella dijo que no había ningún problema, que simplemente luego que la propuesta sea aprobada, que nos acerquemos a ello, y ya nos habían entregado las capas en formato shapefile, ¿verdad? En formato editable, que para ponerle en el sistema de información geográfico, y fue donde probamos, hicimos las pruebas del lugar y nos dimos cuenta que sí era posible. Ahí comenzamos a hacer la propuesta y ya lo que tenemos es que avisarle y decirle, faltan las otras. No sé si respondí la pregunta, ¿no? Vale. ¿Bien más? Bien. Agradecemos otra vez a Gabriel Barinas por su presentación.